Hola, ¿cómo están? Este es el tercer video del tema cinemática tridimensional correspondiente al curso de Física Básica 1. En este video estudiaremos la velocidad media, rapidez media, velocidad y rapidez, que son parámetros que describen cuán rápido o cuán lento se mueve la partícula. Empezamos. Velocidad media. La velocidad media es una magnitud física del tipo vectorial, es decir, tiene magnitud y tiene dirección. Y esta velocidad media es el parámetro que nos mide el cambio de la posición de la partícula, es decir, su desplazamiento, en la unidad de tiempo, medido en cualquier intervalo de tiempo. Matemáticamente, la velocidad media se define como d sub m vector igual a delta de r sobre delta de t. Usando la definición del cambio de la posición y el cambio del tiempo, la fórmula de la velocidad media se puede escribir de esta forma. Velocidad media igual a la posición final de la partícula menos la posición inicial de la partícula sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, donde la posición final le corresponde al tiempo final t sub 2 y la posición inicial r sub 1 le corresponde al tiempo t sub 1. Como el vector desplazamiento es un vector, entonces la velocidad media se puede escribir de esta manera. Es decir, la velocidad media es igual al cambio en la coordenada x por unidad de tiempo multiplicado por el vector unitario ux más al cambio de la coordenada y por unidad de tiempo multiplicado por el vector unitario u sub y más el cambio de la coordenada z en la unidad de tiempo por el vector unitario u sub z. La unidad de la velocidad media en el sistema internacional es el metro sobre segundo. La interpretación física de la velocidad media. Geométricamente, la velocidad media se la representa por la recta secante. Es decir, la velocidad media tiene la dirección secante a la trayectoria, que se dibuja desde la posición inicial a la posición final, que tenemos acá este vector desplazamiento delta de r. Entonces, la velocidad media tiene exactamente la misma dirección del vector desplazamiento. Esta velocidad media la tenemos que interpretar como un parámetro en la cual la partícula se estuviera moviendo con esta velocidad media constante en el intervalo de tiempo t1 a t2. Es decir, vemos este gráfico. Si calculamos la velocidad media para este intervalo del tiempo t1 al tiempo t2, el modelo de la velocidad media nos permite pensar que la partícula se está moviendo, mire, por esta trayectoria rectilínea, por la trayectoria que marca el vector de desplazamiento, pero con una velocidad media igual a una constante. Aunque en la realidad la partícula se mueve por esta trayectoria curva. Por eso decimos que la velocidad media no es un buen parámetro que describa el movimiento de la partícula, pero es fácil de calcular.
Tenemos la rapidez media. La rapidez media es una magnitud del tipo escalar, que se denota por b sub n. Y esta rapidez media se define como la magnitud escalar que nos mide la distancia recorrida de la partícula en la unidad de tiempo, medido en cualquier intervalo de tiempo. Gráficamente, si la partícula se mueve por esta trayectoria roja y el tiempo inicial, la partícula se encuentra en este punto, y al tiempo final, la partícula se encuentra en este punto R2. Entonces, esta partícula va a describir esta distancia recorrida, marcada por esta línea azul. Entonces, esta distancia recorrida, delta ds, geométricamente sería esta longitud que describe la partícula en este intervalo de tiempo T1 a T2. Por definición, la rapidez media es una magnitud física positiva, escalar positiva. No puede ser que la rapidez media tenga un valor negativo. En el sistema internacional, la rapidez media se mide en metros sobre segundo, ¿no? Y nosotros debemos entender que la rapidez media es el parámetro que nos marca el movimiento de la partícula como si se estuviera moviendo de manera uniforme en este intervalo de T1 a T2. Ese es el modelo, esa es la interpretación física que nosotros le tenemos que dar a la rapidez media. Aunque en la realidad la partícula puede ser que se mueva de manera no uniforme, puede pararse, puede retroceder y puede continuar su movimiento. Pero este parámetro lo único que nos está midiendo es que nos permite pensar que la partícula se mueve de tal forma que en este intervalo de tiempo se mueve de manera uniforme. Ese es el modelo de la rapidez media. Algo importante que se tiene que tomar en cuenta, tanto la rapidez media como la velocidad media se miden en un intervalo de tiempo. Tiene que existir como dato un tiempo inicial y un tiempo final. Pero la velocidad media es un vector y la rapidez media es un escalar. De todas maneras, entre los dos parámetros, entre la velocidad media y la rapidez media, el mejor parámetro que describe el movimiento de la partícula es la rapidez media, en este caso. Pasamos al siguiente parámetro que se llama la velocidad instantánea o simplemente velocidad. Esta la velocidad instantánea, es una magnitud física del tipo vectorial, o sea, tiene magnitud y tiene dirección, denotada por v vector, y esta velocidad media nos mide el cambio de la posición, o sea, el desplazamiento, delta dr, en la unidad de tiempo, o sea, quiere decir que dividimos entre el delta de t, pero la diferencia es que este cociente se mide en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. Este delta de t tiene que ser extremadamente pequeño. Matemáticamente, eso se denota por este símbolo de límite, para indicar que esta velocidad instantánea se va a medir como el delta de r sobre delta de t. Cuando el delta de t sea muy pequeño, se introduce este símbolo que se llama límite cuando el delta de t tiende a cero. Esta ecuación nosotros tenemos que entender que para calcular la velocidad instantánea, lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad media, el delta de r sobre delta de t, pero sin olvidar que este delta de t tiene que ser extremadamente pequeño. Si nosotros recordamos la definición de la derivada, esta expresión es justamente la definición de la derivada. Por tanto, podemos decir que la velocidad instantánea o simplemente velocidad se define como la derivada de la posición respecto del tiempo. Y en el sistema internacional, la velocidad media, la velocidad instantánea se mide en metros sobre segundo.
Como el vector de posición tiene tres componentes en el movimiento curvilíneo, entonces esta velocidad, que es la derivada de r respecto de t, se puede escribir de esta manera, donde r es igual a x u de x más y u de y más z u de z. Y podemos utilizar la propiedad distributiva de la derivada respecto de la suma y, por tanto, la velocidad se puede escribir como la derivada de x respecto de t en la dirección u de x más la derivada de y respecto de t u de y más la derivada de z respecto de t en la dirección u de z. A estas magnitudes se las llama las componentes cartesianas de la velocidad. Es decir, la componente cartesiana en la dirección x, bx, se define como la derivada de x respecto de t. La componente cartesiana en la dirección y de la velocidad es igual a la derivada de y respecto de t. Y la componente cartesiana z de la velocidad es igual a la derivada de z respecto de t. Entonces, el vector velocidad en un movimiento curvilíneo tiene tres componentes, Bx, By y Bz. ¿Cuál es la interpretación física de la velocidad? Entonces partimos de la definición del hecho de que la velocidad es igual al I que tiende a cero del cambio en la posición en la unidad de tiempo. Lo primero que reconocemos en esta fórmula es el delta de R sobre delta de T, que es exactamente la velocidad media. Entonces, en la interpretación física de la velocidad media, indicamos que este cociente, el delta de R sobre delta de T, es un vector que nos da la dirección tangente. Entonces, lo que hacemos primero es considerar este intervalo de movimiento. El momento inicial lo etiquetamos con el tiempo t y el tiempo final con un tiempo t más un delta de t1, que sería el tiempo t2. Entonces, si nosotros calculamos este cociente para este intervalo de tiempo t hasta este t más delta de t1, esta sería la dirección de la velocidad media de esta expresión. Pero si ahora nosotros consideramos esta condición límite cuando el delta de t tiende a cero, quiere decir que este delta de t la hacemos más pequeño. Entonces vamos a considerar un delta de t2 que es más pequeño, miren, que delta de t1. Por tanto, la partícula, miren, se va a encontrar acá. Por tanto, este cociente nos da este vector, que también es secante. Pero este delta de t2 tiene que ser muy pequeño. Es decir, nosotros consideramos un intervalo de tiempo delta de t sub i mucho más pequeño. Acá. En la cual la partícula se va a encontrar en este punto. Por tanto, para este intervalo t a t más delta de t sub i, vamos a tener esta velocidad media, ¿no? Que también es secante. Y de acá nosotros lo que hacemos es extrapolar la idea y decimos, si este delta de t tiene que ser muy pequeño, entonces este punto se aproxima al tiempo t. Por tanto, esta recta secante o la dirección secante de la velocidad media en el intervalo de tiempo delta de t que tiende a cero, se convierte en una recta tangente. Por tanto, la velocidad podemos concluir que es tangente a la trayectoria que sigue la partícula. Y este gráfico nos muestra ese comportamiento. Es decir, en el tiempo t1, la partícula va a tener esta velocidad v1 que llega a ser tangente a la trayectoria en este punto. Para el tiempo t2, la partícula va a tener este vector velocidad tangente en este punto. Y en el tiempo t3, esta partícula va a tener esta velocidad v sub 3 que va a ser tangente a esta trayectoria. Y el tiempo t, de manera genérica, va a tener este vector velocidad tangente a la trayectoria. Vean que aquí la dirección, el ángulo que forma entre el vector de posición y el vector velocidad va cambiando a medida que la partícula se mueve en una trayectoria curvilínea. Lo importante es entender que el vector velocidad
llega a ser tangente a la trayectoria en cada punto de la trayectoria. Finalmente, la rapidez instantánea o simplemente rapidez se la define como una magnitud escalar, v, denotado por v, que mide la distancia recorrida, el delta de S, en la unidad de tiempo, es decir, dividido entre el delta de t que le toma en recorrer esta distancia delta de S. Pero, importante, entender que este cociente, que básicamente es la rapidez media, se debe considerar en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño, por el cual se introduce el símbolo del límite cuando el delta de t tiende a cero. Es decir, matemáticamente la rapidez se define como el límite cuando el delta de t tiende a cero de la distancia recorrida en la unidad de tiempo del t. Si aplicamos nuevamente la definición de la derivada, entonces en este caso la rapidez se va a poder escribir como la derivada de la distancia recorrida respecto del tiempo. En el sistema internacional, la rapidez se mide en metros sobre segundo. Un poco vemos la parte geométrica. Como ya habíamos mencionado, si nosotros consideramos un intervalo de tiempo extremadamente pequeño, o sea, un dt, entonces, esta sería la distancia recorrida pequeñita, que coincide con la magnitud del diferencial de R. Si este intervalo de tiempo es extremadamente pequeño, entonces este sería el tiempo inicial y este sería el tiempo final, t más dt. Entonces acá encontramos que la magnitud de este vector de desplazamiento es igual a la distancia, al diferencial de la distancia recorrida. Además, como el tiempo siempre aumenta, entonces el diferencial de t va a ser igual a la magnitud del diferencial de t. De tal manera que si usamos la definición de la rapidez como la derivada de s respecto de t, en vez del diferencial del ds, podemos utilizar el diferencial de del vector desplazamiento en su formato diferencial. Y aquí colocamos dt. Por propiedades de valor absoluto, esto se puede escribir de esta manera. Es decir, la rapidez va a ser igual al valor absoluto de la derivada de r respecto de t. Pero la derivada de r respecto de t es básicamente la velocidad. Con la cual podemos concluir que la rapidez es igual a la magnitud del vector velocidad o a la magnitud de la derivada de r respecto de t. Bien, entonces, en este video, en resumen, hemos hablado de la velocidad media, rapidez media, velocidad y rapidez, que son parámetros que nos miden cuán rápido o cuán lento se mueve la partícula. Si estos parámetros son grandes, nosotros decimos que la partícula se mueve rápidamente. Y si estos parámetros son pequeños, decimos que la partícula se mueve lentamente. Pero también es importante recordar que la velocidad media no es lo mismo que la rapidez media. Y no es lo mismo que la velocidad ni la rapidez. Cada uno tiene una interpretación diferente. El parámetro que mejor describe el movimiento es la velocidad y su rapidez. Son los dos parámetros que mejor describen el movimiento, porque la velocidad y la rapidez nos da la información de cuán rápido o cuán lento se mueve la partícula en cada tiempo, en cada instante. En cambio, la velocidad media y la rapidez media nos da la información constante en un intervalo de tiempo. Tenemos que pensar que en ese intervalo de tiempo la partícula se mueve con velocidad media o rapidez media constante. Pero la instantánea nos da la información a cada tiempo. En cada momento nos dice la partícula cuán rápido o cuán lento, o finalmente si la partícula está en reposo.